Recibir a este turolense que hoxe está connosco compartindo cancións e vida máis que nunca. David Civera, por favor, acompáñanos de novo. Senta aí que vamos seguir charlando un chisquiño, porque ti además préstaste a falar do que sea. Oye, o outro día, David, David de María, que estivo aquí connosco. Buena gente e moi buen artista. Boa artista e compositor, sí, boa xente, sí, señor. E falaba el da importancia que tivo na súa vida a súa avoa, súa abuela, non? No momento en que el comezaba a dedicarse á música. Creo que ti tamén tes un recordo moi especial do teu avó, de tu abuelo, ¿no? Yo he tenido dos padres, mi abuelo, bueno, mis abuelos, con los dos tuve mucha relación. Es verdad que mi abuelo paterno era como mucho más disciplinado, con uno pues disfrutaba unas cosas con otro otras, y mi abuelo paterno siempre ha sido como un segundo padre, era un referente muy... Era como el tipo... A ver, esta generación de 20 años, 15, a lo mejor no entiendo qué decir, pero era de los que hacías en la mesa y todo el mundo hacíamos ras, sí. Y nos cuadrábamos. Non había nada máis que pero falar. Luego era todo amor. Entonces, sí. Cuando él ya venía de la vuelta de la vida, después de haber sido empresario y de muchas cosas que tuvo que sufrir el hombre, empezaba a sincerarse mucho con los nietos y conmigo tuvo una conexión muy grande. Y siempre estaba provocándome o haciéndome reflexionar sobre cosas, sobre los valores y dedicándome mucho tiempo. Para mí mi abuelo fue una figura muy importante. De hecho, estaba obsesionado con Superman. ¿Sí? Y me escribió una carta, que la tengo el traje de Superman guardado, y la carta, te la voy a traer la próxima vez, plastificada, la plastifiqué para que no se rompiera. Y como que me venía, le enviamos desde Tokio el traje de Superman para su nieto de 7 años, muy volador. Qué bonito. Y me mandaba un traje de Superman, tal. Bueno, me tuvo que desmentir que el traje no volaba, porque yo iba con los puños ya preparados para tirarme. Qué bonito. Y guardas esa y guardo carta. la carta y el traje de Superman, que cuando Daniel... Ahora ya no le vale, pero se lo probé. A mi hijo, ¿no? Digo, mira, esto es de tu padre, ya le enseñé la foto, le conté la historia y se lo probó. Qué bonito. Bueno, decíamos durante o programa que levamos falando con Civera, con David, que estaba presentando, ou ben presentar, esas cancións máis íntimas, máis reflexivas, non, desa empatía, e hai unha canción que despois nos vai cantar, que es Mi mejor amigo, e esta é unha moi especial esa canción, non? Yo creo que los regalos emocionales se tienen que hacer en vida, ¿vale? Cuando compuse esta canción y el gran público, la gente que me sigue de cerca la entendió y vio que iba dedicada a mi padre, mucha gente pensó que mi padre había fallecido. Digo, no, es que hay que hacer los regalos en vida, ¿no? Esta canción son de esas canciones que vienen solas, que te despiertas y algo te posee y coges la guitarra y empiezan a salir las frases, lo que quieres decir, porque cuando hay mucha verdad, fluyen las canciones que se componen rápido, algunas de estas, hay pocas, pero las que son así, son mágicas. Y recuerdo de componer la canción, llamar a mi padre y decirle, papá, ¿estás por casa? Sí, y hacer algo que no hacía 20 años, que era cuando al principio yo hacía mis maquetitas o mis primeras canciones, mira papá lo que he compuesto. Le digo, pues espera que voy para allá. Me llevé mi guitarra, me vio entrar con la guitarra, se quedó así un poco tal y digo, siéntate. Saqué la guitarra, estaba como un flan y se la canté. Y ya no hubo más que hablar. Xa non hai máis que falar. Os nenos son moi pequenos e tú en Teruel como eu en Allariz, é dicir, eres da casa e por lo tanto ese fenómeno fan igual está máis mitigado, pero como leva un neno de 7 anos ou de menos? Yo lo he normalizado mucho. Sí, ¿no? Desde que ellos nacieron hubo mucha convergencia con mi cambio a nivel discográfico, las decisiones que yo tomé en la industria. El 2009 fue un año muy decisivo para mí, la niña nació en el 11, la niña del 13, entonces ha nacido en mi época de pelear, de estar centrado en mis cosas más a nivel emocional, con más libertad. Sí. Entonces han tenido más cerca a su padre que al artista, entonces ellos lo han normalizado mucho. De hecho empiezan a descubrirlo ahora, ¿no? Pero sí es verdad que en Teruel yo soy David, siempre he sido David y eso facilita mucho las cosas. Cuando voy al cole soy el papá de Daniel y de Laura, no soy David Civera. Entonces eso está muy bien porque para que ellos lo puedan ver así.
Sí, sí. Ayuda mucho, claro que Eso axuda moito, sí, porque senón nunha cidade grande e tal debe ser como poco moi máis, sí. como moi Pero complicado. bueno, ¿no? no se meten en fregados los que no quieren, ¿eh?